Muy bien. Vamos a ver un poquito, a repasar un poquito la nomenclatura química, porque estamos en la universidad y esto lo vieron en el colegio, pues muy probablemente algunos lo recuerdan mejor que otros, pero tenemos que recordarlo para poder entrar en grupos funcionales de una forma biológica un poquito más profunda y de una forma más fluida. La nomenclatura en química es sumamente amplia. No quiero engañar a nadie, no es que voy a dar una clase de nomenclatura porque no me alcanzarían 2 horas para empezar, ¿verdad? Nos vamos a concentrar en la nomenclatura que tiene que ver con lo que vamos a ver en bioquímica, que básicamente no es tanto nomenclatura química, sino más que toda la parte de química orgánica que ustedes recordarán del colegio. Y esa química orgánica se basa en un principio, que es el principio de átomos o de cadenas de átomos de carbono que generan anillos de carbono y que de todos son, digamos, similares. Y entonces se simplifica el elemento a los extremos a los cuales vamos a llamar grupos funcionales, ¿verdad? Porque al final son los que terminan realizando esa acción. Entonces vamos a empezar un poquito con la nomenclatura y lo primero que ustedes tienen que entender es que en esta parte de la química la nomenclatura es de tipo y de orden sustitutivo, es decir, yo voy a encontrar un común, un patrón en una estructura y esos patrones yo los voy a sustituir por un vocablo y esa es la forma en la que voy a construir el nombre. ¿Está bien? Para construir, en español usamos prefijos, raíz y sufijo. En química, en algunos, especialmente en la parte orgánica, que es la que vamos a ver hoy, la raíz es como el prefijo, o lo que en cualquier otro vocablo de la lengua española sería el prefijo, y el sufijo se queda como tal y que va a depender de para qué sirve. Y el prefijo raíz, que es como lo vamos a llamar, entonces lo que nos va a decir es como la manera en la que está compuesta la parte estructural de la molécula. Dado esto, nosotros vamos a utilizar para prefijo y sufijo dos cosas. Los grupos de carbono, que los vamos a acotar a crear el prefijo de la palabra, mientras que los grupos funcionales, de los que vamos a hablar mucho más adelantito en esta clase, que nos va a dar el sufijo o la terminación de la palabra. Y con esas dos cosas, yo construyo la gran mayoría de los nombres en química orgánica, ¿verdad? Empecemos entonces por el prefijo raíz, como le queremos decir, que sería basado en la cantidad de átomos o anillos o grupos de carbono. En orgánica, los que son orgánicos, del 1 al 5 se usan nombres especiales, del 1 al 4 se usan nombres especiales. Si no son compuestos orgánicos, se usan nombres matemáticos, o sea, mono, bi, tri, tetra, ¿ok? Pero en orgánica no se usan esos, porque además son los que más se usan porque son más simples. Entonces, cuando tiene un átomo de carbono estructural, o sea, cuando tiene una cadena de carbono en la estructura, no en la parte funcional, ahorita lo vamos a ver, en la estructura, yo la raíz la voy a denominar met, no mono, porque eso es para los no orgánicos. En los orgánicos, 1 es met, 2 es et, 3 es prop y 4 es but. ¿Ok? De ahí en adelante todo es un poquito más matemático. 5 penta, 6 sexta, hepta, octa, nona, deca, todo muy bien. 11, 12 y 13, undeca, duodeca, trideca, tetradeca, pentadeca, hexadeca, todos los 10 y algo hasta que llegamos al 20. Ahí entramos en temas no tan acostumbrados a la matemática. A los 20 le llamamos eicos, pero mucha atención con la nomenclatura de la raíz porque eh, se suma como si fuera una estructura química, o sea, se suma, crece para allá el nombre. Nosotros, por ejemplo, diríamos 20, que es eicos, sería 21, o sea, en ese orden lógico diríamos eicos 1, ¿verdad? Entonces, si fuera en química, el 1 o el número que lo complementa va antes del 20 y el 20 se conserva. Entonces usamos eneicos, que es 1 y 20, du o do,
que sería docos, porque no sonaba bonito eicos. El cos, ¿verdad? Eicos, 0, 2, 20. Eneicos, 21. Docos, tricos, tétracos, péntacos, hexacos. O sea, cos es 20, pero si voy a decir 25, es como si yo dijera 520. Pentacos. ¿Entendido? Y este mismo orden es el que yo voy a utilizar no solo para los 20, sino para los 30, los 40 y los 50, ¿verdad? Entonces, a partir de aquí, 1 es enei, 2 es do, luego tri, tetra, penta. Aquí no se usa met, et, met, but, no, eso es solo 1, 2, 3 y 4. Entonces, cos es 20, ¿verdad? Eneicos es 20, 0. Perdón, 21. Eicos es 20, 0. Eneicos es 21. Docos, tricos, tétracos, todo lo demás. El 30 no es cos, es cont. Triacont. ¿Ah? O sea, 30, 0. Triacont. En triacont es 31. Dotriacont, tritriacont, tetratriacont, pentatriacont, y ahí nos vamos. Lo mismo va a aplicar para tetracont, pentacont, hexacont, heptacont, octacont, nonacont, hasta que llegue a 100. El 100 se llama hect, y aquí se vuelve lo mismo. El hect se le pega primero. Entonces voy a decir, si por ejemplo 132, ¿cómo sería 32? Dotriacont. Pero como es 132, entonces digo dotriacont hect y el nombre químico. Porque estos son solo los prefijos, no es el nombre, ¿verdad? Vamos después a verlo muy detalladamente, pero pensemos, por ejemplo, en un alcano. Los alcanos, lo único que yo hago es que le pongo la terminación ano. Sí, eso es todo. Entonces, si yo le pongo ano al but, se llama butano. Eso ya me lo dijo todo. But significa que tiene 4 cadenas de carbono y que el grupo funcional es un alcano. 4 carbonos con grupos funcionales de alcano se va a llamar butano. Si fuera 2, etano. Eso es así. Entonces, por ejemplo, 27 carbonos en un grupo funcional alcano. Imagínense qué estructura más compleja. ¿Cómo se dice 27? Heptacos. Heptacosano. Eso es un alcano de 27 carbonos de base. Al final no es tan complicado como parece. Nosotros en medicina casi nunca vamos a andar por aquí porque no nos metemos con compuestos de tantas cadenas de carbono, pero esa es la nomenclatura que tienen. O sea, si aparece, saber. Generalmente nos concentramos en los más sencillos y entre más sencillos, más útiles, porque estamos hablando de procesos bioquímicos, estamos hablando de lo que la célula hace y la célula, una molécula con 145. ¿Cómo sería, por ejemplo, un alcohol? ¿Cómo terminan los alcoholes? En ol. ¿Cómo sería un alcohol de 145? ¿Cómo se dice 145? Se dice 45 con el ect y luego la terminación ol. ¿Cómo se dice 45? Penta, tetra, cont, ect, ol. Pentra, tetracolectol. Eso es un alcohol de 145 carbonos. Sí. Penta, porque recuerden que esa es la forma en la que se hace, ¿verdad? Ajá. Como cuando usted aprende cualquier cosa nueva en un idioma o cuando aprende un idioma, al final es más práctica que memoria, ¿verdad? Entonces, en realidad ahí eso ya les queda a ustedes. Pero nosotros, ¿qué hace una célula humana con un alcohol de 145 carbonos de estructura base? Ni siquiera creo que podría, pero ni meterla dentro de su cuerpo, dentro de su estructura celular. Entonces, en realidad,
en medicina y a nivel de bioquímica celular nos vamos a concentrar probablemente en los compuestos que tienen cadenas menos abultadas. ¿Vamos bien hasta aquí? Ok. A excepción de los medicamentos, que algunos sí son rajaditos en sus cadenas de carbono. Ahora vamos a hablar, entonces, para lo que nos compete, del 1 al 10, en los grupos alquilos que terminan en il. Cuando solo tiene un carbono, ¿cómo se llama? Porque es orgánico. Si no fuera orgánico, sería mono. ¿Okay? Entonces, met más il es un metil. ¿Eso qué significa? Un alquilo que la estructura molecular base solo tiene un carbono o una cadena de carbonos. Si son dos, es et, o sea, etil. Si son tres, prop, propil. Si son cuatro, but, o sea, butil. ¿Sí, verdad? ¿Sí o no? Si son cinco, pentil, hexil, heptil, octil, nonil, decil, y ahí sigo con todo lo que vieron en el cuadro anterior, nada más le pongo el final, il. Entonces, para terminar de componer nombres y poderlo hacer bien, yo necesito saber no solo contar las cadenas de carbono para simplificar el nombre, y eso es simplificar el nombre, porque si no tendría que decir todo lo que tiene, es aún peor. Contar esas cadenas de carbono para simplificar ese inicio, sino que también tengo que saber cuál es la terminación, el sufijo correspondiente para cada grupo funcional. El grupo funcional entonces es lo que está por fuera de la estructura de carbonos que realiza una acción. Y si ¿puedo tener más de uno? Claro que sí, puedo tener más de uno. Y cuando tengo más de uno, ¿quién manda? Jerárquicamente el que más hace. Siempre hay uno que hace más. Y ese es el que manda. Y si tengo por alguna razón la necesidad de explicar que tengo dos grupos funcionales que se pelean y que hacen casi lo mismo, le pongo los dos al nombre. Por ejemplo, butil, bromuro y diosina. ¿Sí? ¿Cuál es el problema? O sea, que de ahí viene la cantidad. Sí. Butil, es que eso es una molécula enorme, ¿no? Ajá. Butil, ya lo sabes. Esa parte es un alquilo que tiene 4 carbonos y que el grupo funcional es un alquilo, que está unido a un bromuro. Y que al final forma una acción con la iosina. O sea, esto estamos viendo solo orgánicos. ¿Verdad? Orgánicos. Para crear un medicamento requieres orgánicos, inorgánicos, minerales. Para ver, por ejemplo, hay medicamentos que son de litio, pero yo no puedo tomar litio puro porque ni lo absorbería bien. Tengo que ver cómo le pongo litio a una molécula que no solo la pueda digerir, sino que la pueda metabolizar y que la pueda expulsar. Por eso lo pego a compuestos orgánicos. ¿Cuáles son las finalizaciones de estos nombres? Los alcanos, ano, los alquenos, eno, los alquinos, ino, el alcohol, ol, los aldehídos, al, la acetona, ona. El ácido carboxílico termina en oico, pero siempre empieza con la palabra ácido, como ácido carboico, ácido nilonoico, lo que ustedes quieran. El éter termina en éter, a veces ponen hilo, pero ya después eso ya es química más compleja, nosotros no somos químicos. El éster, ato o hilo, o termina en éster a veces también. Amina en amina, amida en amida y nitrilo en nitrilo. Entonces al final, estos lo que nosotros tenemos que ver es quiénes son, ahorita los vamos a conocer los que más me importan, químicamente hablando, y cuando los reconozco fuera de las cadenas de carbono, ese es el nombre que le vamos a dar. Entonces, por ejemplo, yo no necesito mayor cosa. ¿Qué es la metadona? Metadona. ¿Cómo termina? Entonces, ¿a qué grupo funcional voy a encontrar menos bordes? ¿Y cuántos
cadenas de carbono hay en el medio de la estructura? Met. Met es 1. ¿Qué es el propanolol? Propanolol es un antihipertensivo. ¿Pero químicamente qué es? ¿Es un alcohol? Sí, porque termina en ol. ¿Y cuántas cadenas de carbono unen ese alcohol? 3. ¿Ah? ¿Ya ahora sí están cayendo en farma? Vamos bien, porque donde más van a ver esto es en fármacos. Y no crean que los van a ver, no estoy hablando de la fórmula química, estoy hablando de medicamentos que usted los ve todos los días y a cada rato. O sea, esa es la realidad. ¿El acetaminofén qué es? ¿Cómo termina? Entonces, al menos alguno de sus grupos funcionales tiene que ser. Para es porque tiene dos estructuras paralelas de cetonas insertadas. Pero igual, no todos los medicamentos son compuestos orgánicos. Entonces, no todos van a tener esta. Ahí, no sé, creo que unas 85 nomenclaturas más en la química general. Estamos hablando de orgánica, o principalmente de orgánica. ¿De acuerdo? Eso no aplica para todos los compuestos químicos. Pero Pronol es un nombre comercial. Sí. Pronol es un nombre comercial. Creo que es familia del ibuprofeno. Creo que, si no me equivoco, es ketoprofeno o dexketoprofeno. Probablemente. Sí. No, eso es. Muy bien. Entonces, probemos con un alcano y con una acetona al mismo tiempo, con los primeros 10 grupos de carbono en la molécula base. Si tengo uno, no digo mono porque es orgánico, entonces digo met. Si es alcano, el 1, un carbono con un grupo funcional alcano, metano, pero si el grupo funcional es cetona, metona. Y si fuera 2, etano, en el caso de los alcanos, y en el caso de la cetona sería etona. Eso así es fácil. O sea, en realidad, la regla es sencilla. Se complica un poquito ahora que vamos a entrar a ver grupos funcionales a la hora de reconocer cuáles son las cadenas de carbono y cuáles no carbonos no son de la cadena de carbono, sino que son del grupo funcional. Pero al final, si lo reconozco, hasta le puedo decir el nombre con solo ver la molécula. Entonces, vamos bien hasta aquí, ¿verdad? Bueno, sigamos. Hablamos de grupos funcionales. El grupo funcional, entonces, es la parte que va a estar por fuera de los carbonos estructurales. Esto quiere decir que en un compuesto orgánico yo voy a tener una molécula enorme y el centro de esa molécula, por llamarlo de alguna manera, todo el centro de esa molécula va a ser puro carbono. Es como cuando yo le construyo una pared, todos son bloques. ¿Verdad? Todos son bloques. Entonces, lo único que yo necesito saber es cuántos usé para construirlo. Eso es todo. Y alrededor, esa molécula va a tener algo diferente a cadenas o grupos de carbono, y ese algo diferente que siempre está en un extremo o en varios extremos, es lo que interactúa químicamente con el ambiente. En nuestro caso, es lo que nos interesa porque es lo que va a interactuar con la célula, o dentro de la célula, o con los procesos metabólicos de la célula. Y a esa parte es a la que llamamos entonces grupos funcionales. Para tratar de ejemplificarlo mejor, vamos a pensar en un dispensador de alcohol. Bueno, pongámosle mejor no alcohol porque el alcohol es un grupo funcional, entonces para no entrar en detalles. Un dispensador de desinfectante. Y vamos a imaginarnos que los dispensadores de desinfectantes, ¿verdad?, fueran moléculas químicas. Al final de cuentas, yo
puedo tener el dispensador, pero ¿quién va a hacer el trabajo? ¿Para qué sirve un dispensador de desinfectante? Exacto, para desinfectar. O sea, el propósito es desinfectarme las manos o desinfectar alguna cosa, ¿estamos claros? Y de todas las partes de esto, ¿quién hace la desinfección? No, la desinfección. El desinfectante. Entonces, el desinfectante es, de este aparato, sería el grupo funcional. Eso significa que la boquilla, el sensor, el plástico, el contenedor, todo lo que tenga mecánico adentro, si fuera una molécula, todo eso serían carbonos. Pero el desinfectante se vería a la orilla diferente al carbono porque es el que desinfecta, es el grupo funcional. Y aquí lo único que yo tengo que ver es qué tan complejo es ese dispensador. Pero al final es un dispensador de desinfectante. Seguirá siendo el grupo funcional, la parte que hace su trabajo es el desinfectante. Por concepto, entonces, yo puedo tener muchas moléculas, pero si en esas moléculas, por diferentes que estas moléculas lleguen a ser, el grupo funcional es el mismo y el propósito es el mismo, y terminan haciendo lo mismo, aunque sean moléculas distintas, actuarán químicamente de forma similar y les voy a tener que poner un grupo. No solo les voy a poner un nombre, según corresponda, sino que incluso las puedo agrupar, porque, por ejemplo, todas estas son alquilos, porque todas tienen la misma función y terminan con la misma molécula que hace lo mismo, aunque sean distintas, la misma parte de la molécula. Entonces, todas ellas las voy a meter en un gran grupo que se llaman alquilos, porque todas se van a comportar como alquilos. Entonces, así es como se crean los grupos funcionales. Vamos al ejemplo de los dispensadores otra vez. Si yo cojo varios dispensadores, el propósito de estos dispensadores es el mismo. ¿Y cuál es el elemento que funciona para su propósito en cada uno de ellos? Es diferente. En todos y cada uno de ellos, el que va a terminar haciendo la desinfección es él. Entonces, al final cambia el frasco y el dispensador, pero todos tienen adentro el mismo desinfectante. Entonces, todos pertenecen a la misma familia. Si todos estos fueran moléculas químicas, probablemente este sería MET algo. ¿Por qué? Porque es el más sencillo y es el que tiene una estructura menos compleja. Probablemente este sería el de un carbono. Este tendría 10 carbonos, este no sé cuántos, y este podría ser el de 140 carbonos. Pero no importa cuánta estructura tenga, todos al final son dispensadores de ¿qué? Desinfectante. Entonces todos tienen el mismo grupo funcional y cuando yo los veo, todos les digo dispensadores de desinfectante. Químicamente es lo mismo. Yo puedo tener un montón de estructuras distintas en carbonos, pero si los grupos funcionales son los mismos y hacen lo mismo, todos ellos son alcoholes. Todos ellos son cetonas. Porque hacen lo mismo. Unos más grandes, unos más bonitos, unos más feos. Lo que cambia es la estructura, o sea, dónde viene. Pero su función y su forma de interactuar químicamente con el ambiente es similar o igual. Entonces pertenecen a la misma familia, al mismo grupo funcional, que fueron los que mencioné en la tabla de antes. Y por ende, cuando le ponga nombre, identifico el grupo funcional, la cantidad de carbonos y ya sé cómo se llama, sí o no. Pues sí, pues así es fácil. ¿Qué concepto tengo? Bueno, cada grupo funcional va a definir en tanto lo que hace y por ende una familia distinta y para qué funciona. Todo cambia, pero el propósito y la forma en la que interactúan varía muy poco. Al final hacen lo que tienen que hacer y solo eso hacen. Entonces, hagámoslo todavía más complejo. Este y este podrían tener, no sé, pongámosle 45 carbonos y el grupo funcional igual. Entonces, a nivel estructural tendrían el mismo nombre, pero aún así podrían ser moléculas distintas. ¿Por qué? Porque este tiene 45 carbonos en su esencia base, pero evidentemente los puse para crear una torre, mientras que en este
me gasté 45 carbonos para crear colores, formas, figuras, ranuras, para que se viera diferente. Entonces, tienen una estructura química casi idéntica y la nomenclatura sería igual, porque tienen la misma cantidad de carbonos y el mismo grupo funcional, pero no son el mismo elemento porque están ordenados de forma distinta. Ese orden a veces les da un nombre particular dentro del grupo funcional, pero no es relevante para efectos químicos. Al final de cuentas, si yo voy a comprarme un dispensador de alcohol y me ofrecen todos estos, ¿cuál compro? Si todos dispensan el mismo alcohol, ¿cuál compro? ¿Cuál va a desinfectar mejor? Todos van a dispensar la misma cantidad de la misma sustancia desinfectante. Eso ya lo dejé claro. Entonces, ¿cuál va a desinfectar mejor? Ninguno. Todos van a hacer la misma desinfección. Algunos podrían dispensar más y otros podrían dispensar menos. Van a desinfectar igual, pero en mayor o menor eficacia. ¿Me entienden? Así funciona la química igual. Entonces yo decido, ¿cuál decido? Pues el que más me guste o el que menos me estorbe o el que quiera. Porque al final de cuentas, yo la parte importante no la tengo que escoger porque todos son del mismo grupo funcional. ¿Mm? Así es fácil. ¿Sí o no? Es como cuando usted va a comprar huevos. Compra blancos, compra marrones, compra de granja, compra de gallina soltera, de gallina casada. ¿De cuáles huevos compra? La mayoría de ustedes compra, dependiendo de cómo ande, el más barato. Probablemente sea el criterio que más predomine en el mundo de los huevos. Porque ahí, seamos realistas. ¿Quién le siente el sabor diferente del huevo blanco al huevo marrón, al huevo de pastoreo? Pues sí lo saben, saben diferente, alguno más tierroso, otro tiene la yema más amarilla, tiene un sabor más intenso, pero a la mayoría de las personas van a coincidir en que todos saben a huevo. Unos saben menos a huevo, otros saben más a huevo, pero todos saben a huevo porque son huevos, ¿sí o no? Entonces, al final, el criterio de para qué sirven no importa. Y eso es lo que mete a un compuesto químico en un grupo funcional específico, ninguna otra cosa. En un alcohol, si solo tiene una cadena de carbonos y un grupo funcional alcohol, una cadena de carbonos en orgánica, ¿cómo se dice? Uno, met. Y como es un alcohol, metol o metanol, que a veces se le adorna. Los alcoholes los alcoholes, es que iba a decirlo. Los alcoholes pueden ser alcohólicos. Entonces, se adornan con un nombre más complejo como, en lugar de decir metanol, yo también puedo decir alcohol metílico. La misma vara. Pero la verdad es que en química orgánica lo correcto es metol. Y en el medio, como les dije, ¿verdad? A veces la forma le da un poquito más a la raíz. Metanol o etanol. Y si fueran, sí, si fueran 5, pentanol. Y cuando son 4, butanol. No hay ninguna diferencia. Sí, lo que pasa es que metol es lo mismo, pero la estructura es diferente. Sí. Bueno, entonces ya esto lo vimos, lo repaso, le vamos a dar el nombre, la función y el grupo. O sea, lo más importante para nosotros en un compuesto químico es el grupo funcional. El resto me da igual. O sea, esto me alivia el dolor de cabeza, ¿sí? La parte que me alivia el dolor de cabeza es la que me importa. El resto se lo dejo a los farmacéuticos y a los químicos si se absorbe más rápido, si se absorbe más pronto, si se deteriora menos. ¿Qué funciones puedo encontrar? Hidrocarburos, oxigenadas y nitrogenadas. Son las tres funciones que yo voy a tener en los grupos funcionales, no tres grupos. Los grupos los puedo agrupar a su vez dentro de sus funciones. Entonces, en la tienda donde a mí me ofrecieron los dispensadores de alcohol, me van a ofrecer dispensadores de jabón, dispensadores de azúcar, o sea, todos son dispensadores, pero los grupos funcionales
Entonces ese grupo de dispensadores tiene los grupos funcionales acomodados donde van. Bueno, entonces lo mismo pasa con la química. Voy a tener hidrocarburos, que como su nombre lo sugiere, hidrógeno con carbono, ¿verdad? Los oxigenados que van a tener una relación con el oxígeno y los nitrogenados los que tienen relaciones con el nitrógeno. De los hidrocarburos, los grupos funcionales que tienen más incidencia son los alcanos, están muy presentes en las parafinas, los alquenos están muy presentes en las olefinas, que son dos elementos que usamos mucho en farmacia, en medicina, los alquinos, que son combustibles muy eficientes, o sea, generan mucho calor y mucha energía, y los aromáticos, que por supuesto están ahí en todos los productos. No era engañosa. Si usted lee ahí, dice. Ahí está. Funciones oxigenadas, eso significa que en el grupo funcional me voy a obligatoriamente encontrar por lo menos un ¿qué? No, las funciones oxigenadas, todos los grupos funcionales, no solo los alcoholes. ¿Qué tienen que tener? Si son oxigenadas, ¿qué me tengo que encontrar? Ay, obvio. Si no, no podrían ser oxigenados, ¿verdad? Su nombre lo dice. Entonces el alcohol, por eso el alcohol es OH. Ahorita vamos a hablar de cómo se ve químicamente cada uno. Aldehídos, cetonas, ácidos carboxílicos, ésteres, anhidrios. Estos probablemente son los que en bioquímica más vamos a ver en las células en el futuro cuando veamos metabolismo de la energía celular. Y los nitrogenados obligatoriamente me van a presentar ¿qué átomo? Aminas, amidas y nitrilo, que hasta el nombre suena a nitrógeno, ¿verdad? Son bastantes medicamentos en eso. Vamos a ver los que yo quiero. Son muchísimos. Vamos a ver los que yo quiero que recuerden. La última, ¿cuáles eran dos? Nitrilos, amidas y aminas. Amidas y aminas. Uh-huh. Bueno, entonces el grupo funcional y la clasificación son dos temas distintos. Cada grupo funcional yo lo puedo meter a puñado donde interactúe. ¿Cómo se ve el alcohol? Ya saben que termina en ol. El alcohol es R o H. ¿Eso qué significa la R? La R significa lo que sea en cadenas de carbono, porque es pura base estructural. Entonces, cualquier grupo o cualquier segmento de base de carbono que tenga un extremo funcional, no basta con que esté en el extremo, tiene que ser el extremo funcional de esa molécula. OH es un alcohol. Entonces, esta R puede ser met, et, but, prop, penta, hexa, cos, lo que ustedes quieran. ¿Verdad? Y termina en OH. Entonces, R, ¿por qué usamos R? Porque no hay ningún elemento de tabla periódica que se llame R. ¿Verdad? R, que es cualquier estructura de grupos de carbono, con grupos funcionales que terminan en OH, lo clasifica como alcohol. ¿Cómo se ve un éter? El éter es muy interesante, porque el éter es una estructura, cualquier tipo de estructura de grupos de carbono, unida por un solo oxígeno en enlace simple a una estructura de grupos de carbono igual a la del otro lado. Entonces, ¿cómo se llama un éter? ¿En qué termina el éter? ¿En qué? A veces en hilo, ¿verdad? A veces en éter. Como ustedes quieran. ¿Cómo se llamaría un éter de un solo carbono, de una sola grupo de carbonos? ¿Cómo se llamaría? Eso es alquilo. Metilo es alquilo. Méter. Bueno, no se llamaría. No, no se puede llamar así. Porque ¿cómo construyo yo un éter con solo un grupo de carbono si por obligación tengo que tener uno a un lado y otro al otro lado? Y tienen que ser iguales. Con uno no me alcanza para fabricar un éter. O sea, nunca voy a tener un met éter. Eso no va a existir. El de et en adelante. Sí, el más básico sería éter. Sí, sí. Que sería un carbono o un anillo de carbono aquí, oxígeno y un carbono al otro lado. Si aquí tengo 3, al otro lado tengo
Entonces, pues tienen que ser igual. Eso quiere decir que difícilmente, porque podría ocurrir una variante química, pero en orgánica difícilmente yo puedo encontrarme un éter cuyo nombre sea un número impar, porque por regla tengo que tener lo mismo a la izquierda que a la derecha. ¿Verdad? Entonces, si son 5 no es un éter, porque aquí sería diferente aquí. Pero existen anillos de éter, entonces ahí sí, pero en lo básico no. Aldehído. El aldehído, ¿cómo se ve? El aldehído es cualquier estructura cuyo grupo funcional o grupos funcionales en los extremos tenga C, o sea, un carbono, y aquí se confunde porque este carbono yo lo tengo que escribir como parte del grupo funcional, porque el carbono estructural, recuerdan eso del colegio, en química orgánica el carbono estructural no se escribe, solo se pone en la esquina y ya todos entienden eso, ahorita lo vamos a ver en la molécula que sigue. Entonces, el carbono, cuando se escribe, pertenece al grupo funcional, si no, no. Así que mucha atención con los extremos, porque a veces está la C y a veces no está. Entonces, el aldehído, ¿cómo termina? O, carbono, y al otro lado, H. Y puede estar unido a cualquier cosa. La cetona, cualquier grupo básico de cadenas de carbono que unido a un carbono con doble enlace de oxígeno tenga al otro lado cualquier grupo. En este caso, no deben o no tienen por qué ser iguales, porque es una cetona. Entonces, no, por eso dice R1 y R2, no R'. ¿Estamos bien? Los ácidos carboxílicos. Cualquier estructura de grupos de carbono con un COOH. Aquí tienen que prestar mucha atención, porque si yo no veo esto, voy a pensar que es un alcohol. Pero no es un alcohol, es un ácido carboxílico. ¿Estamos bien? Y el éster es cualquier cosa unida por carbono, doble enlace oxígeno, a la misma cosa del otro lado del oxígeno. O sea, prácticamente el éster y el éter son muy parecidos, solo que el éster tiene doble oxígeno y carbono. Tal vez por eso el nombre tan similar. ¿Todo bien? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Acetaminofén. Paracetamol. Todos estos extremos son los anillos enlazados por átomos de carbono. Entonces, para saber cuál es la estructura base, tengo que encontrar los átomos de carbono que no pertenezcan a los grupos funcionales. O sea, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. ¿Vieron? Muy bien. Y tengo grupos funcionales. ¿Qué grupo funcional es este? Un ácido carboxílico. Carbono, doble enlace, oxígeno, OH. Porque aquí hay un carbono, ¿verdad? Como no está escrito, quiere decir que este carbono es estructural. Entonces el grupo funcional es libre, OH. Alcohol. Pero no es el único que funciona en el acetaminofén. De hecho, es el que menos funciona, solo se usa para absorberse. Estos condenillos de aquí son los que nos interactúan. Si aquí hay una C, actúa con ellos. Si no la escribo, es porque forma parte de la estructura, como todos los que no están escritos.
Aquí no hay C, entonces el libre es el OH. O sea, aquí sí hay un carbono, pero ese carbono no está trabajando con el oxígeno y el OH, entonces no es un ácido carboxílico. Ese carbono está trabajando con la estructura. ¿Cómo nos dimos cuenta? Porque el alcohol funciona como alcohol en el acetaminofén. Y finalmente, sí, ahora sí está clarísimo. Y finalmente, hay algo importante que los grupos funcionales nos dan y que tiene mucha importancia a nivel de bioquímica celular. Los grupos funcionales son los que definen cómo interactúa esa molécula en el ambiente, ¿sí o no? Entonces van a haber grupos funcionales a los que les gusta el agua y hay grupos funcionales que odian el agua, que la repelen, que no se llevan bien con ella. Cuando un elemento se lleva bien con el agua a través de sus funciones, se combina con el agua, tiene hidrofilia, es hidrofílico, afición al agua, empatía con el agua. Pero cuando un elemento no se entiende con el agua, lo rechaza, no se combina, no lo logra, le tiene fobia al agua, o sea, es hidrofóbico. Y esas dos características también dependen de las partes funcionales de una molécula. ¿Estamos? ¿Dudas, comentarios, razones?